hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Yo me alegré con los que decían amén. Bienvenidos también ustedes que me ven por televisión. Gracias por darnos la bendición de entrar no solamente en sus hogares, sino en sus corazones también. Y vamos a escuchar este día la palabra de Dios a través del pastor Daniel Ayala, oriundo de Puerto Rico, ¿verdad? Bienvenido, mi hermano. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que no es desconocido la iglesia para ti, así que bienvenido. Voy a invitarles que abran allá sus Biblias, por favor, a los que me están viendo y los que estamos aquí en la casa del Señor, al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, después de Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés y Cantares. Luego está Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, la palabra de Dios dice así. Voy a leer, ustedes me siguen con la vista, dependiendo de la versión que ustedes tengan a la mano. La palabra de Dios es la misma. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 volaban, con 2 alas se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo: escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan a nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije: Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó: hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas, y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una 10ª parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble deja un
tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Amén. Leí la Nueva Versión Viviente, así que probablemente en su versión estamos acostumbrados a leer el Reina Valera y otros leen Nueva Versión Internacional, pero la que yo leí es la Nueva Versión Viviente. Oremos. Padre de los cielos, ponemos en tus manos este servicio. Hemos oído tu palabra santa. Señor, de veras que hablas duro, de veras que sacudes con tu palabra, y es difícil entenderla. Todo lo que dice tu palabra tiene que ver una persona inspirada por el Espíritu Santo para poder traducir esto. Y usa a mi hermano que va a traer este mensaje de vida, de poder a tu pueblo santo, a todos aquellos que me escuchan también, tu pueblo, tus hijos. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento para que, como dice tu palabra, no escuchemos con nuestros oídos, sino con el oído que tú pongas en nosotros. No con nuestros ojos, porque ven pecado, pero con los ojos que tú nos pongas, vamos a verlo, vamos a oírlo. Usa a este mensajero de este día, y gracias por lo que vas a hacer en este día en nuestras vidas. Abre pues nuestro entendimiento de manera que tu palabra lleve mucho fruto, no solamente al mundo perdido, sino a nuestros corazones. Gracias, mi Dios. Ponemos pues este servicio, esta alabanza. Usa a mi hermano director de la alabanza, usa el que va a traer este mensaje. Señor, muévete en medio de tu pueblo santo, que tú seas glorificado en todo y por todo. En el nombre bendito de Jesús, su iglesia dice, amén. Sí, amén. No sé cuántos de ustedes han venido, pero para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y por eso es que te voy a invitar, hermano, entonces, que te pongas de pie, y como el pastor acaba de terminar, dice que se mueva entre su pueblo, que se mueva entre nosotros. Este canto dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, cántalo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y muévete en mí, muévete en mí, en mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor, y muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor,
Espíritu, muévete en mí. Canta una vez más. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. La muévete aquí y muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, declárale. Y muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh sí, Señor, muévete en mí, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más Como tú, yo quiero más de ti. Sí, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, pero menguar para que crezcas tú. Canta una vez más, yo quiero estar. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Dile yo, Señor. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y mi vida seré más como
todo cuanto tengo es tuyo. yo quiero menguar Para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor, yo quiero menguar para que crezcas tú. Así es. Quiero presentarles a ustedes al Hijo de Dios que va a traer el mensaje en este día. Preparen sus corazones, sus vidas, de manera que la palabra de Dios lleve mucho fruto. Hermano Daniel, bienvenido. Que Dios te use para su gloria, hermano. Adelante. ¿Puedes quitarte la mascarilla para que Sí. te oigamos, hermano? ¿Tu Bible? Vale. ¿Tu Biblia? No. Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar aquí entre ustedes y poder compartir la palabra de Dios juntos. También saludamos a los que están viendo por Facebook, ¿verdad? Que son una... Perdóname. Wow, ok. Yo creo que somos un cuerpo que debemos estar unidos, ¿verdad? Y en estos tiempos podemos hacer uso de la tecnología para estar un poquito más unidos de lo que podemos hacer. Así que le agradecemos a Dios por eso. Hermanos, hoy a mí me gustaría hablar de cómo Dios debe darnos una visión clara. La necesidad que tú y yo tenemos de tener una visión clara. Los problemas de la visión o de la vista deben tratarse desde una edad muy temprana. Si no, terminan causando problemas en el desarrollo de los niños y de los jóvenes, y etc. Dicen los estudiosos que los problemas de la visión pueden terminar causando problemas en varias áreas del desarrollo. Por ejemplo, usted puede pensar en cómo en la escuela los niños que tienen problemas de la visión, si no tienen los espejuelos correctivos, terminan no pudiendo ver la información clara que la maestra está escribiendo en la pizarra. Puede llevar a los niños a tener problemas, inclusive dicen los estudiosos, en la lectura, problemas en las destrezas matemáticas. También puede causar problemas para no poder distinguir claramente las cosas. Sin darse cuenta, los papás con niños con problemas de la visión pueden comenzar a pensar que los niños quizás tienen retrasos o que no son suficientemente inteligentes, pero el problema real es un problema de visión. Yo puedo hablar de esto, yo tengo estos espejuelos desde los 10 años, así que mis papás tempranitos me llevaron a arreglar mi vista y mi visión. Cuando tenemos falta de visión, no podemos crecer y desarrollarnos apropiadamente. Esto es lo que nos enseña con la vista física, ¿verdad? No podemos ver las cosas realmente como son. Desarrollamos una visión distorsionada de la realidad. Y de esto es precisamente lo que vamos a hablar hoy. Y es que tú y yo necesitamos una visión clara de la realidad. Tú y yo necesitamos una visión clara de la realidad. Y nosotros muchas veces sufrimos de falta de visión. No vemos las cosas como son en realidad. Esta visión, esta falta de visión a nosotros, de igual manera como ocurre con los niños en la escuela, causa que no crezcamos, que no nos desarrollemos bien,
que nos estanquemos quizás y que tengamos una visión distorsionada de la realidad. Tú y yo necesitamos una visión clara de la realidad. Y hoy yo quiero que sepamos que es Dios mismo el que nos puede dar una visión clara de la realidad. Así que yo quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 6. Yo sé que lo leímos de principio, pero me gustaría que le diéramos lectura de nuevo. Y yo sé que el pastor lo leyó en la nueva traducción viviente. Yo voy a leer en la nueva versión internacional, que es la que voy a usar durante el sermón. Así que les pido que se pongan de pie. Reverencia no a mí, sino a la palabra de Dios, ¿verdad? Y veamos la visión clara que Dios le da a Isaías y lo que significa esta visión para nosotros hoy. Yo espero que podamos ver esto. Dice así la palabra de Dios, Isaías capítulo 6. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda en la tierra una 10ª parte, ésta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Esta es la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios, necesitamos una visión clara de la realidad. Danos esta misma visión que le das a Isaías. Transforma nuestro entendimiento de quién tú eres, de quiénes somos nosotros y de lo que quieres que hagamos para el mundo también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hace unas semanas yo estaba conversando con unos amigos. Durante la pandemia, somos un grupito de 3, hemos comenzado a leer la Biblia juntos. Y ya íbamos leyendo por el libro de Isaías. Y lo que dijo uno de mis amigos acerca de este pasaje que leímos en particular, se ha quedado en mi mente desde que lo escuché. Él dijo algo así como que la visión que tuvo Isaías es tan real hoy como lo fue para Isaías cuando lo vio. La visión de Isaías es tan real hoy, ahora mismo, en este momento, como lo fue para Isaías cuando lo vio. Eso que Isaías vio sigue siendo real hoy.
Eso que vio Isaías es la realidad. Hoy en día, la realidad en la que tú y yo creemos es formada por muchas cosas que nos rodean. A veces nuestra realidad o lo que pensamos es la realidad está formada quizás por lo que vemos en televisión o lo que consumimos en las redes sociales, lo que leemos en la internet, lo que discernimos acerca de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, a veces lo que nos dicen personas de influencia, a veces nuestra cultura misma define lo que nosotros entendemos que es la realidad. Nosotros en el tiempo de hoy somos bombardeados con contenido. Los que están viendo esta predicación por Facebook ahora mismo están siendo bombardeados por Facebook, tirándole notificaciones, ¿verdad? Mira, ve esta otra cosa también, olvídate de la predicación. Estamos siendo bombardeados con contenido que no nos estamos dando cuenta, pero está formando lo que entendemos es la realidad. Está formando nuestro entendimiento. Lo que creemos y entendemos es formado por lo que vemos a nuestro alrededor muchas veces. Pero la verdad es que esas cosas que consumimos, las cosas que nos rodean, yo quiero decir hoy que distorsionan nuestra visión. No podemos ver lo que verdaderamente es real. Nos hacen ver nos hacen ver cosas que no son realidad, o entender cosas que no son la realidad. Y como ya les dije desde el principio, tú y yo necesitamos una visión clara de lo que es la realidad. Y Dios es el que nos da una visión clara de la realidad. Y eso es lo que Dios hace en este pasaje con Isaías. Dios le da una visión clara de la realidad. Y yo quiero que veamos cómo este pasaje nos demuestra tres realidades que tenemos que ver y entender claramente. Y yo quiero que las veamos paso tras paso, y hoy vamos a verlas. La primera es la realidad de quién es Dios. La realidad de quiénes somos es la segunda. Y la tercera, la realidad de la misión que Él quiere para nosotros. Bueno, primer punto, necesitamos una visión clara de la realidad de quién es Dios. El pasaje comienza mostrándonos a Isaías viendo una visión impresionante, ¿verdad? Y es una visión tan impresionante que si usted y yo hoy la viéramos, quizás ni la creeríamos. ¿Verdad que no? Si se la contáramos a la gente por ahí, lo que Isaías vio, y le decimos, miren lo que yo vi hoy, usted no me lo va a creer. Y le contáramos así mismo como Isaías contó aquí en el capítulo 6, nosotros contándole a las personas, nos llevarían directo para psiquiatría, ¿verdad que sí? Nos tildarían de locos. Imagínense que usted interrumpe a alguien en la calle y le dice, hoy yo vi una visión impresionante. Había un señor sentado en un trono bien gigante. El tipo era tan gigante que lo único que yo podía ver era el borde del manto, del manto que tenía. Eso es lo único que yo podía ver. Y ese manto llenaba todo ese templo. Yo estaba en un templo, yo veía ángeles. No ángeles como los que tú has visto, ángeles con 6 alas, ¿verdad? ¿Cuándo te has visto ángeles que dibujan ángeles por ahí en la foto y tienen 6 alas? ¿Verdad que no? Siempre tienen 2 alitas bien lindas. No. Este tenían 6 alas y usted le dice, tienen 6 alas esos ángeles. Se tapaban los ojos, se tapaban los pies. Olvídate, era una cosa impresionante. Usted está loco. ¿De qué usted habla? ¿Verdad? Nos tildarían de locos. Sin embargo, como decía mi amigo, esta visión de Isaías es una gran realidad. Es una gran realidad. Lo que vio Isaías es tan real hoy como en el tiempo de Isaías. Y lo que vio Isaías es una realidad que tenemos que entender y abrazar hoy. Primero, la visión que Dios le da a Isaías muestra que Dios es rey. Dios es rey. Tú y yo tenemos que tener una visión clara, un entendimiento claro de que Dios es rey. Dios es rey. En el verso 1, lo primero que se nos dice es que Isaías vio al Señor excelso y sublime,
sentado en un trono, los bordes de su manto llenaban el templo. Dios le da a Isaías una visión de quién Él es en realidad. El Señor aquí es presentado como un gran rey. Y se nos describe como un rey que es alto y exaltado, excelso y sublime. Y es tan alto y sublime que lo que Isaías alcanza a ver es solo las faldas, los bordes del manto que llevaba puesto. O sea, Isaías solo puede ver la parte de abajo del manto y solo esa parte baja llena el templo que Isaías está viendo. Así de inmenso es Dios. Así de impresionante es el Señor. Entonces aquí Dios es presentado como un rey en su trono. Un rey alto y exaltado que merece adoración. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos la visión clara de que Dios es un rey soberano, excelso y sublime? Hágase esa pregunta. ¿Por qué será importante que yo tengo que tener la visión clara de que Dios es un rey alto, exaltado, excelso y sublime, que está sentado en su trono, que está sentado en su trono? Isaías necesitaba esta visión y nosotros hoy también. Usted y yo necesitamos recordar que Dios está en su trono reinando y necesitamos una visión clara del reino de Dios. Porque recordar que Dios está en su trono nos recuerda que no importa lo que está pasando aquí abajo en la tierra, Dios está reinando y Dios está en control. El rey es soberano y el rey está en control. En medio de las circunstancias que pasamos, necesitamos recordar que Dios todavía está en su trono reinando. A nuestro alrededor los casos de pandemia están subiendo, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo rey. Vienen las elecciones, ¿verdad que sí? Y hay mucha incertidumbre. ¿Quién será el próximo presidente? Dios sigue siendo rey. Dios está en control. No importa quién gane, Dios está reinando, ¿verdad que sí? Quizás me dieron un diagnóstico que me asusta y me preocupa, pero Dios está en su trono y Él tiene todo bajo control. Él no se sorprende de nada de lo que está pasando, porque Él es el Rey soberano, alto y sublime. Dios no se sorprende por nada de lo que ocurre aquí abajo en la tierra. Él es soberano sobre todas las cosas. Y eso nos debe alentar, hermanos, porque Dios es bueno y justo. Así que Él va a operar la justicia y su bondad aquí en la tierra, no importa lo que estemos viendo a nuestro alrededor. El Salmo 93 dice así, quizás estamos acostumbrados a escucharlo como Jehová reina, ¿verdad? El Señor reina, Jehová reina, revestido de esplendor. Miren cómo esto se parece a lo que leímos en Isaías 6. Revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono, y tú desde siempre has existido. Y miren esto, versículo 3 del Salmo 93. Se levantan las aguas, Señor. Se levantan las aguas con estruendo. Se levantan las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor, en las alturas, se muestra poderoso. Más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más poderoso que los embates del mar. No importa lo que esté pasando, Jehová reina. Y se muestra poderoso. Ni el COVID-19 está en control, ni la sociedad secular que tanto daño está haciendo a nuestra familia quizás. Esa sociedad no está en control tampoco. Ni los gobernantes de este mundo están en control. El Señor reina. En este mismo pasaje en Isaías 6, volviendo a Isaías 6, hay un contraste impresionante entre un rey con R minúscula y un rey con R mayúscula. ¿Ok?
Miren a ver si entienden lo que estoy tratando de decir. Miren cómo comienza el capítulo, en el primer verso. Miren con lo que comienza. El año de la muerte de Usías. El año de la muerte de Usías. Usías era un rey de Judá en el tiempo de Isaías. Y es interesante que las primeras palabras de este capítulo nos muestran a ese rey que murió. Y lo que sigue a esas palabras nos muestra a un rey, diferente a ese otro, con R mayúscula, ¿verdad? Que es excelso y sublime. Uno que es inmenso e impresionante, uno que nunca morirá. A los gobernantes de este país, aquí en Estados Unidos, no sé si usted ha escuchado esta frase, a veces le llaman el hombre más poderoso del mundo. The most powerful man on earth. Es supuestamente el presidente de los Estados Unidos. Pero necesitamos la visión clara de que hay uno que verdaderamente es el más poderoso. Hay uno que es verdaderamente el más poderoso. Los gobernantes de este mundo, como Usías, vienen y van. Pero el reino de Dios es eterno, para siempre. El Salmo 10, versículo 16 dice, el Señor es rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Dios es rey para siempre y no morirá. Las naciones de este mundo perecen, pero el reino de Dios permanece para siempre. Necesitamos la visión clara de que Dios es rey, ¿verdad que sí, hermanos? Cambiaría nuestras vidas, yo creo. Segundamente, la visión de Isaías, o que Dios le da a Isaías, nos enseña que Dios es santo y poderoso. Dios es santo. En la escena hay ángeles a su alrededor, ¿verdad? Y los ángeles se dicen unos a otros, o sea, andan recordándose unos a otros, dice el texto, que Dios es santo. Que Dios es santo. Y muchas veces no resaltamos la santidad de Dios, ¿verdad? Preferimos pensar quizás en la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y Dios es esas cosas. Pero a Dios a la misma vez es santo. Tanto así que en este pasaje se nos dice que Dios es santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Usted sabe que en el lenguaje hebreo, en la Biblia, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, hay una técnica que usan los hebreos para decir que algo es bien, bien grande o bien, bien impresionante, y es la técnica de la repetición. En la Biblia hebrea, si usted la lee en hebreo, hay partes que dirían, en vez de decir allí había mucho oro, decía había oro, oro. Había oro, oro. O en vez de decir esto era un hoyo grande, dice esto era un hoyo, hoyo. Así está escrito en el hebreo. La técnica de la repetición para intensificación, ¿verdad que sí? De la única cosa que se repite 3 veces en la Biblia hebrea es la santidad de Dios. Así de mucho Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Pero el tema de la santidad de Dios muchas veces lo echamos un poco al lado, porque quizás nos deja asustados o nos revela nuestra bajeza. Que Dios sea tan separado de nosotros, tan puro, tan perfecto, y que nosotros estemos tan y tan lejos de serlo. Dios es único y no hay nadie como Él. Y si Dios es santo y no puede aceptar el pecado, entonces nosotros quedamos como que separados de Dios, ¿verdad? Y muchas veces no nos gusta pensar en eso. Pero aquí vemos como los ángeles continuamente repiten, y es importante para Isaías reconocer esto, y para nosotros también hoy, que Dios es santo, santo, santo. El comentarista Gary Smith explica la santidad de Dios de esta manera. Él dice así: la santidad es la esencia de la naturaleza de Dios, y Dios mismo es la suprema revelación de lo que es la santidad. La santidad absoluta de Dios revela cuán separado, diferente y totalmente otro Él es en comparación a todos
los otros aspectos del mundo creado. La santidad es la esencia de la naturaleza de Dios. El contemplar la santidad de Dios nos lleva a reconocer lleva a reconocer cuán infinitamente diferente y separado está Dios de todo lo que está corrompido en este mundo. ¿Tú quieres conocer a Dios como Él es en su esencia? Entonces necesitas un reconocimiento claro de la santidad de Dios. Lo necesitamos. Porque ese es quien Dios es en su esencia. Pero para tener esta visión clara de lo que es la santidad de Dios, necesitamos que Dios mismo nos dé esta visión clara de la santidad. Muchas veces pensamos que la santidad es simplemente perfección, ¿verdad? Como que a veces relajamos con la gente y decimos, este tipo se cree que es un santo, ¿verdad? Este tipo se cree que es un santo, como tratando de decir, esta persona se cree muy, en Puerto Rico dicen más papitas que el Papa. Se cree muy bueno él, se cree muy perfecto él. Pero fíjate que la santidad no significa solamente sin pecado. Va más allá de eso. La santidad de Dios significa que Él está separado de todo lo que es pecaminoso también. Completamente removido de este mundo profano. Y que Dios es glorioso en majestad. Dios es hermoso. Y necesitamos esa visión de quién es Dios en realidad, en su esencia. Pero para tener esta visión necesitamos que Dios nos la dé. Miren lo que dice A.W. Tozer, quien fue un pastor y escritor que de hecho era de la Alianza Cristiana y Misionera. A.W. Tozer lo dijo de esta manera: no conocemos nada como la santidad de Dios. Nada. La santidad divina es clase aparte, es única, es inaccesible, incomprensible e inalcanzable. Solamente el Espíritu Santo puede impartirle al espíritu humano el conocimiento de lo que es santo. Pero a pesar de que suene tan incomprensible, tan inaccesible e inalcanzable como dice Tozer, yo creo que necesitamos una visión clara de la santidad de Dios. No solo para conocer a Dios en su esencia, pero en la próxima sección que vamos a seguir leyendo ahora en Isaías, veremos que también nos sirve para conocer bien quiénes somos nosotros. Cómo nosotros no somos Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos que Dios venga a nuestra vida y nos dé esta visión clara, que coja todo lo que nosotros pensamos acerca del mundo, de la realidad, de quién es Dios y de quién somos nosotros. Nosotros necesitamos que Dios sea el que venga a nuestra vida y estremezca el templo de nuestro corazón. Así como hizo en estos capítulos, ¿verdad? En este capítulo 6, en el verso 4, vemos como dice: al sonido de las voces de los ángeles se estremecían los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Estaba la gloria de Dios ahí. Tú y yo necesitamos eso en nuestra vida. Ese mismo estremecer que viene a nuestra vida cuando podemos reconocer no solamente el reino de Dios, pero podemos reconocer y ver claramente la santidad de Dios. Así que necesitamos una visión clara de quién es Dios, ¿verdad? De cómo Dios es rey, de cómo Dios es santo. Esa es la realidad de quién es Dios. Y tú y yo necesitamos que Dios nos muestre esta visión clara de quién Él es. Entonces, en esa primera sección, vimos que necesitamos una visión clara de la realidad de quién es Dios. Ahora yo quiero que nos movamos y que veamos que ahora necesitamos una visión clara de quiénes somos nosotros. Tener una visión clara de quién es Dios
nos ayuda a tener una visión clara de quiénes somos nosotros también. Isaías, en el verso 5, reacciona de esta manera. Él dice, entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. El tener una visión clara de quién es Dios, una visión clara de la santidad de Dios, después Isaías pudo tener una visión clara de sí mismo. Isaías era un hombre impuro y perdido. Tú y yo también necesitamos la visión clara de quiénes somos, hermanos. Tú y yo delante de Dios y delante de la santidad de Dios, nos damos cuenta que también estamos perdidos. Es la verdad. En el original, en el hebreo original, la palabra perdido aquí se refiere a que será destruido, algo que está listo para la destrucción. La impureza y el pecado de Isaías lo hacen incapaz de alcanzar la santidad de Dios. Y hermanos, nosotros muchas veces podemos tener una visión distorsionada de nuestra condición. Una visión distorsionada de nuestra condición espiritual. Y esto es especialmente cierto para muchos cristianos o personas que van a la iglesia, les digo la verdad. Yo creo que muchas veces nos comparamos con los demás y decimos, yo soy bueno, yo soy bastante bueno, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos vamos a la iglesia todos los domingos? Hasta en tiempo de pandemia. Malos son los que están en Facebook, ¿verdad? Que están en la casa ahí bien cómodos. Yo estoy aquí en la iglesia con mi máscara. Mira qué bueno yo soy. Yo sirvo en la iglesia. Yo hago esto, yo doy la clase. Yo no bebo, yo no fumo. Es bien fácil para los cristianos decir esas cosas y ver a otros y compararse. Mira, es un adúltero. Yo no le hago eso a mi esposa. Yo no le pego a mi esposa. Yo soy bien bueno. Yo soy bien bueno. Pensamos que nuestras buenas obras nos hacen aceptables delante de Dios. Pero una visión clara de quién es Dios nos debe dejar claro que no hay nada que tú y yo podamos hacer por nuestra cuenta que nos haga aceptos delante de Dios. Tú y yo no podemos alcanzar la santidad de Dios. No podemos. No porque vengamos todos los domingos a la iglesia. No porque no hagamos estas cosas malas. Esas son cosas buenas. Sí, son cosas buenas. A Dios le agradan esas cosas. Siga haciéndolas, por favor. Siga viniendo. No le sea infiel a su esposa. Esas son cosas buenas. Pero tú y yo no somos santos. Tú y yo no somos santos así. Así como Dios, no. A veces pensamos así, de esa manera, como que, pero mira todas estas cosas buenas que yo hago, mira estas buenas obras. Les voy a decir un secreto. Personas no cristianas también hacen buenas obras. También. Personas que no creen en Cristo, que no creen en Dios, también hacen cosas buenas en este mundo. Nuestros pecados y nuestra impureza nos separan de Dios. Y las buenas obras no borran la impureza. Las buenas obras no nos llevan a la santidad. Ahora, ya terminé de tirarlos al piso a ustedes. Me disculpan, pero había que hacerlo porque el texto lo hace, ¿verdad? Pero gloria a Dios, el texto no nos deja ahí. El texto no nos deja ahí. Porque Dios le da a Isaías una visión clara de que él está perdido y arruinado, de que él es impuro. Pero a la misma vez, yo creo que Dios le da a él una visión clara de que Dios lo ama mucho. Dios lo ama mucho. Isaías también se da cuenta que él es amado por Dios. Necesitamos reconocer claramente nuestra impureza y nuestra condición arruinada sin Dios, pero a la vez la visión clara que Dios nos da también nos muestra que somos amados por Dios. Fíjense lo que ocurre en los versos 6 y 7.
En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Uno de los serafines, que si se recuerdan, ellos están al servicio de Dios, ¿verdad que sí? Trae una brasa de fuego y toca los labios de Isaías. Isaías había dicho que sus labios eran impuros. Y dice lo que leímos, que su maldad fue borrada y que su pecado fue perdonado. Y una visión clara de quiénes somos nos deja, no nos deja simplemente en la bajeza de nuestra condición. Más bien, una visión clara de quiénes somos nos revela que a pesar de esa bajeza, Dios nos ama. Romanos 5:8 dice que Dios nos muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros, ¿verdad que sí? El recordar nuestra bajeza es necesario porque nos recuerda de la necesidad que tenemos del amor de Cristo. Y lo lindo es que Dios no niega ese amor por nosotros. Dios envió a su Hijo a la tierra para morir por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías no hizo nada para ganarse esa limpieza. El ángel no fue a donde Isaías simplemente porque Isaías le dijo: ven y límpiame ahora. Nada que ver, nada que ver. Isaías simplemente se arrepintió, ¿verdad? Reconoció su bajeza y su condición, y el ángel de su propia abolición fue y limpió. Este fuego mismo que limpia. Fíjense que en el Antiguo Testamento el fuego usualmente es un fuego consumidor, ¿verdad? Fuego consumidor. Se suponía que este fuego matara a Isaías. Y sin embargo, la santidad de Dios se acercó a Isaías para limpiarle y no le mató. Y es lo mismo que nosotros merecíamos, esa muerte misma también. Y sin embargo, Dios acercó a Jesucristo hacia nosotros y Jesucristo llevó esa muerte que nosotros ameritábamos, ¿verdad que sí? Dios envió a su Hijo a la tierra para morir por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7, dice así: Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la generación y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y miren cómo dice: así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Dios nos ama tanto, hermanos, y nos salvó no por nuestras propias obras de justicia. Ahí lo dijo claro Pablo para Tito. Lo hizo por su misericordia a través de Jesucristo. Y ahora tenemos la esperanza de la vida eterna y ya no estamos perdidos. ¿Ves? ¿Se acuerda que les dije que estábamos perdidos? ¿Verdad? Yo lo dije. Mira, a través de Jesucristo ya no. Qué bueno. Gloria a Dios. Así que una visión clara de quiénes somos nos muestra nuestra bajeza y lo mucho que Dios nos ama también. Necesitamos esa visión clara. En medio de las cosas que tú y yo pasamos día a día, necesitamos reconocer que necesitamos a Dios. Pero necesitamos reconocer también que Dios sí está ahí y que Dios nos alcanza en nuestra necesidad, así como hizo con Isaías en este momento en que Isaías se desesperó por su propia condición. Ahora, el tercer aspecto que el pasaje resalta de la visión que Dios le da a Isaías es de la misión que Dios le da a Isaías. Ya vimos que necesitamos la claridad, la visión clara de quién es Dios, la visión clara de quiénes somos, y ahora yo espero que podamos tener una visión clara de lo que Dios quiere de nosotros.
de la misión en la cual Dios nos quiere incluir. Efesios 2, 8 al 10, nos dice que Dios nos salvó por gracia y que ahora somos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Dios nos salva y ahora nos prepara para hacer buenas obras. Nos prepara para enviarnos en su misión. Y este pasaje claramente es una comisión que Dios le da a Isaías. Dios quiere llamar a Isaías para que vaya y profetice. Y la verdad es que Dios le da una misión muy difícil a Isaías. E Isaías, yo creo que Isaías revela como una disposición de ir, ¿verdad? En el verso 8, Dios pregunta, ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? Y él rápido, envíame a mí, envíame a mí. Isaías es poca cosa delante de Dios, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Pero él dice, pues yo voy, úsame a mí, ¿verdad? Y en los versos 9 al 10, Dios le da a Isaías la encomienda de hablarle a un pueblo que no le va a entender, que no le va a percibir. Isaías es responsable de predicarle a un pueblo que es ciego, a un pueblo sordo y a un pueblo de corazón insensible. ¿Cuántos quieren esa tarea que Dios le da a Isaías? Imagínense predicarle por años y años a personas que ni le van a ver, ni le van a escuchar y ni les van a entender nunca. Que simplemente le va a despreciar por el mensaje que usted le está dando. ¿Quién quiere ese trabajo? ¿Quién quiere esa misión? Isaías como que cometió un error, ¿verdad? Porque aceptó antes de que le dijeran lo que iba a ser la misión. Él dijo, envíame a mí. Y después Dios le dice, ok, tú quieres ir, pues toma. Esta es tu tarea. Esto es lo que te toca. Pero está bien así, ¿saben? Porque lo que me toca a mí en la misión no es establecido por mí. No lo digo yo. Yo no le digo a Dios lo que yo voy a hacer. Dios me dice a mí lo que yo voy a hacer en su misión. Necesitamos esa visión clara, ¿verdad que sí? De que nosotros somos los que estamos debajo de Dios, no Dios encima de nosotros. Y esta es la tarea que Dios le da a Isaías. Ve y predica a un pueblo que es ciego, sordo y de corazón insensible. E Isaías, escuchando esto, se estremece también. Y dice, ¿hasta cuándo, Señor? En el verso 11. ¿Cómo es posible que esto es lo que va a ocurrir? Y Dios le contesta que a Isaías le iba a tocar a sufrir esta misión hasta que todo Judá, su pueblo, fuese destruido. A Isaías le iba a tocar una misión bien difícil, ¿verdad? Una misión difícil. Ninguno de nosotros querríamos la misión que le iba a tocar a Isaías. A nosotros también quizás nos toque una misión difícil. ¿Saben, hermanos? El seguir a Cristo y estar envueltos en la misión de Cristo y aceptar la misión de Cristo nos va a costar. Eso es una realidad. Jesús lo describe como un negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día. Así lo describió Jesús. Eso es seguir a Cristo. Negarnos a nosotros mismos. Quiere decir que si no te cuesta, o si no hay sacrificio, en lo que tú entiendes es la misión de Dios, tenlo por seguro que no estás envuelto en la misión de Dios. Estás envuelto en tu propia misión. En Hechos 14, Pablo está tratando de fortalecer y animar a unos hermanos. Creo que estaban en Iconio, si no me equivoco. Y él les dice estas palabras para animarlos, para fortalecerlos. Él les dice, es necesario pasar por muchas dificultades. Es necesario. Es necesario, es la palabra. Es una de mis palabras favoritas en el Nuevo Testamento. Es necesario. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, Él les dice.
Ahora, Él se los dice para que ellos perseveren, ¿verdad? Para que no vean las dificultades y digan, pues me voy, porque esto está muy difícil, ¿verdad? No, necesitamos una visión clara de la misión de Dios para nosotros. Y a veces sí va a haber sacrificios. O no a veces. Van a haber sacrificios. Van a haber sacrificios. Es necesario pasar por dificultades. Gracias, Pablo, por el ánimo, ¿verdad? Eso como que no anima mucho, ¿verdad? ¿Dónde entonces encontró Isaías el ánimo para lograr la tarea que Dios le trazó en este momento? Y él la logró. Isaías lo hizo, ¿saben? ¿Saben cómo sé que Isaías hizo la encomienda? Porque Isaías no se acaba en el capítulo 6. Todavía quedan 60 capítulos más en los que Isaías demuestra una y otra vez que él estaba cumpliendo la tarea que Dios le dio, ¿verdad? ¿Cómo entonces Isaías encontró el ánimo para lograr esta tarea tan difícil que Dios le trazó en ese momento? Y yo entiendo por lo que leímos, que es la visión clara que él tuvo acerca de Dios. Eso le impulsó. Isaías tiene una visión clara de quién es Dios, de que Él es el Rey soberano y santo. Isaías tiene una visión clara de quién es Él también, de su bajeza, de su dependencia de Dios. Y esa realidad lo impulsó a cumplir la misión que Dios le dio, por más difícil que pareciera. Y difícil fue para Isaías, porque de verdad que no lo escucharon, no le hicieron caso, y Judá fue saqueada por los babilonios. Esa es la realidad. Hermanos, no hay manera de poder ser un siervo fiel de Dios sin primero tener una visión clara de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotros. Si tuviésemos una visión clara como la que vio Isaías, el servicio a Dios no sería algo por lo cual tendríamos que sentirnos obligados para hacer. Sería la respuesta genuina de nuestro corazón. Si tuviésemos esa visión clara de como la que vio Isaías, como la que yo quiero que veamos hoy aquí nosotros también, el servicio a Dios sería la respuesta genuina de nuestro corazón. Entrega y rendición. Eso sería, así como hizo Isaías también. Necesitamos una visión clara de la realidad de Dios y de su reino. Si no, nos extraviamos. Así dice un proverbio. Dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía, dice. Se va. Tú y yo necesitamos esa visión clara de la misión que tiene Dios para nosotros. Ahora, la verdad es que cuando escuchamos la realidad de la misión que Dios le dio a Isaías, como que nos asusta y como que no nos incomoda. Esos versos del 9 al 12, al 13 en realidad, nos incomodan, ¿verdad? Como que pareciera que Dios inclusive está diciendo como que, los va a hacer sordos, los va a hacer... La realidad es que si usted lee los primeros 5 capítulos de Isaías, usted se da cuenta que Dios aquí está describiendo lo que ellos eran simplemente. Ellos eran un pueblo que era ciego y sordo. Y Dios aquí le está anticipando a Isaías simplemente lo que ya son. Y esta es la misión que Dios le da. Pero yo quiero que nosotros veamos la misión de Dios no solamente como algo que es simplemente un sacrificio y algo que es difícil y ya, y hay que hacerlo, no importa cuánto nos duela, nos arrastramos por el piso para hacer la misión de Dios y ya. La misión de Dios también se hace con expectativa. Fíjense que ahí en el último versículo hay unas frases que yo quiero terminar con esto y que nos vayamos con estas frases hoy. Dios le está hablando a Isaías acerca de la destrucción que va a venir, ¿verdad? Porque Isaías le pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Y en el verso 12 Dios empieza a describirle lo que va a ocurrir.
hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y en los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono, y si aún queda en la tierra una 10ª parte, ésta volverá a ser devastada. Suena bien triste. Suena como que ¿para qué yo voy a esa misión? ¿Quién va a una guerra que le dicen todo el mundo va a ser destruido? Pues yo no me apunto, ¿verdad que no? Hay un maestro mío que decía, en guerra avisada no muere gente. No, en realidad él decía, en guerra avisada muere gente, pero no tanta. Él lo cambiaba. Pero en medio de esa devastación hay esperanza. Miren cómo termina el verso 13. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Él dice, Judá, el país como tal, podrá ser destruido, cortado como un árbol, y el árbol está en el piso, pero hasta cuando se corta el árbol, siempre queda una simiente ahí, ¿verdad? Siempre queda parte del tronco, ¿verdad? Y hay esperanza entonces. Hay esperanza de que en la misión de Dios, Dios tiene la victoria al fin y al cabo. ¿Saben que Dios está en su reino? Dios está reinando. Yo he visto en Facebook que su pastor ha estado dándoles estudios en Apocalipsis, ¿verdad? Necesitamos una realidad clara de que ese reino del que el pastor está hablando en Apocalipsis, de que Juan vio en Apocalipsis, ese reino es real. Y eso es una realidad que viene. Y esa realidad nos debe impulsar, hermanos, a ser incluidos en la misión. Yo quiero estar en el equipo ganador. En serio que sí. Yo no sé, pero a mí me gusta ganar. Cuando juego en los deportes me gusta ganar. Y compito para ganar. Así debemos hacerlo nosotros también en la misión. Hay una esperanza. Y Dios le está dando a Isaías también una esperanza de que el trabajo que él va a hacer, al fin y al cabo, ese tronco va a salir y va a haber un fruto que va a llegar. Tengamos nosotros entonces la visión clara de la expectativa de lo que Dios va a hacer en su misión, hermanos. Lo necesitamos, ¿verdad que sí? Necesitamos una visión clara de quién es Dios. Necesitamos una visión clara de quiénes somos y de lo que Dios espera de nosotros. Que sea el mismo Dios que así como hizo con Isaías, estremezca nuestro corazón y nos dé esa visión clara también. Amén, hermanos. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Reconocemos que de muchas formas nuestra visión se distorsiona. Tantas cosas que escuchamos acerca de quién eres tú, de cómo es este mundo y de cómo somos las personas, y distorsionan nuestra visión. Te pedimos, Dios, que así como hiciste con Isaías, tú nos des esta visión clara, que podamos verte como ese Rey soberano que reinas por los siglos y por la eternidad. Que podamos contemplar tu santidad. Que podamos verte como tú eres en esencia, que tú no eres como nada en este mundo. Y que a la vez reconozcamos nuestra necesidad de ti. Que ese reconocimiento, ese arrepentimiento de nuestra bajeza nos lleve a contemplar tu amor y misericordia por nosotros. Y que Dios, nuestra respuesta genuina sea que, al igual que hizo Isaías, rendirnos a ti, rendirnos a tu servicio, entregarnos, reconociendo que quizás va a ser difícil, reconociendo que vamos a sufrir dificultades, pero con la esperanza de tu reino y de que el fruto lo das tú y no nosotros.
Señor, te damos toda gloria a ti, por quién eres. Estremece nuestros corazones y todo lo que entendemos, y danos tu visión clara, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Oh, sí, Señor. Aleluya. Te voy a invitar que te pongas de pie, hermano. Y vamos a cantarle a nuestro Dios. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Así es, hermano, queremos que esos enemigos huyan. Aleluya. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Oh sí, Señor. Canta conmigo, hermano. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Oh sí, Señor. Vamos a cantar una vez más. Levántate. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Oh sí, Señor, tú has triunfado, Señor, con poder. Porque hay una senda, hermano, que el mundo no conoce, y esa senda tenemos que predicársela a ese mundo que no lo conoce. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo
Yo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Las amistades y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una última vez, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, hermano, solamente en Él hay salvación. Aleluya, sí, Señor. Porque, Señor, del cielo tú bajaste, Padre. Así es, Señor. Aleluya. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar, mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, Mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverá. Y pronto volverá. Y exaltado está, coronado está, digno de toda la gloria,
seas, Señor, exaltado, y a ti te cantamos, Padre. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomiste mi lugar. Mi dolor quitaste. Sí, Señor, tú quitaste ese dolor, Padre. Mi enfermedad tú la quitaste, Señor. Enfermedad sanaste. Esas culpas, Señor. Mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverá. Pronto volverá. Y exaltado está, coronado está, digno de toda la gloria y digno de toda la honra. Exaltado está, coronado está, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y Cristo Jesús. Sí, Señor, tú estás exaltado, Padre, en esta tarde, Señor. Queremos, Señor, cantarte solo a ti. Levanta tu voz y dile que está exaltado el Señor. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria y digno de toda la honra, Cristo Jesús. Sí, Señor, te estamos adorando, Padre. Aleluya, hermano. Cántale al Señor, hermano. Exaltado está el Señor. Para asiento, hermano, muchas gracias. Vamos a cortar con los que nos están escuchando allá y nos están viendo. Quiero darle las gracias a todos por atendernos. Gracias por el pastor que Dios usó. Los que no lo conocen, el hermano Daniel da clases en la universidad de allá de Joliet. Él tiene un doctorado en computadora. En computadora, tiene un doctorado. Y ahorita lo ponemos a arreglar la computadora que tenemos aquí. Y también toca el piano. Talentoso el hermano. Ya no lo vamos a regresar para Puerto Rico, así que de veras, muchas gracias, mi hermano, de veras que el Señor te usó. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, seguro. Y muchas gracias.